Canal 45 de varios sistemas de telecable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 ante meridiano por esta misma emisora. Es hablar Leopoldo Payananita, y para desarrollar el mismo contamos como siempre con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy bueno, Roger. Los tengas. Hoy es un día no laborable especial, porque mañana se celebra el Día de la Constitución. Yo creo que tenemos que hablar de la Constitución, ¿verdad? Indudablemente. Hay algunos titulares, si tú puedes leerlos, sobre Vamos encima. la reforma. La reforma constitucional, el Estado de Derecho. Hipólito da luz verde al Senado para que varíe reforma. Propone Junta Central Electoral y el Congreso concilien sobre la constituyente. Ampliemos sobre eso. Bueno, la pregunta que uno se hace, ¿para qué fue que se hizo? Primero, la comisión que se puso en manos de Agripino. Nosotros decíamos que esa era la conciliación imposible. ¿Por qué? Porque aquello era de una composición heterogénea de tal naturaleza que no era posible que aquello se hiciera por consenso, según decía el propio decreto. Consenso quiere decir la aceptación de todos. Resultado, quien les habla se tuvo que retirar de la comisión. ¿Por qué? Porque chocamos muy temprano con lo que Agripino quería hacer en la comisión. Y desde luego nosotros estábamos allí precisamente para defender los intereses de la nación, que él nos representa. Porque él, de acuerdo con la ley 4701 sobre agentes extranjeros, todo aquel que recibe fondos en la forma en que los recibe la universidad, madre y maestra, es un agente extranjero. Además, porque allí estaba el señor Tirso Mejía Ricard con su proyecto de constitución, la misma que denomina la isla Hispaniola, ¿no? Para estar a tono con los tiempos. Y eso habrá que ver por qué el señor Tirso Mejía Ricard está a tono con esos tiempos, que le quiere cambiar el nombre, ni siquiera la española, sino la hispaniola. Bueno, y nos tuvimos que ir. Pero el resultado fue que las conclusiones de trabajo, que tardaron muchísimo, como yo les había vaticinado, no va a haber tiempo de hacer nada, hubo que pedir prórroga. Y desde luego, cuando salió aquello, lo primero que hizo fue que chocó con las posiciones de uno de los partidos que formaba parte de la comisión, que fue el PRD. Y de ahí en adelante todo aquello se accidentó. Desde luego hay la convicción de que desde el mismo Poder Ejecutivo no había el propósito de hacer un manejo idóneo del tema. Y se ha citado una serie de reuniones hechas supuestamente tras bambalinas, pero de las cuales se ha conocido mucho, para batir el asunto de qué se va a hacer con la Constitución de la República. La pauta la dio nada menos que el señor Andy Daguarre hace unos días, cuando le increpó al PRD que si no aprovechaba ahora para hacer los cambios que le convenía hacer para quedarse en el poder, no se merecía estar en el poder del PRD. Bueno, eso es. Además, el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo tuvo una serie de expresiones diciendo, no, nosotros no vamos a quedar. ¿Cuál es la expresión que él usó? No recuerdo. Algo así como que iba a la vuelta y vuelta, una cosa así. Eso. Entonces, como es natural, la población dominicana tiene una enorme suspicacia respecto de las intenciones que se anidan en el Congreso y en el Palacio Nacional respecto de la reforma constitucional. Hay un trabajo muy interesante, conmemorativo de la fecha de mañana, Día de la Constitución, donde se hace un examen de, aquí por ejemplo, este titular es muy interesante: un papel que lo ha aguantado todo, ¿no? El papelito, fue la frase del doctor Balaguer haciéndose eco de otro que había acuñado ese término de papel, pedazo de papel, ¿no? Y este otro titular adentro
a la medida de caudillos continuistas. Que cada vez que se le ha puesto la mano a la Constitución, ha habido una intención de continuismo. Entonces, como se ha hablado del continuismo de los congresistas y del continuismo del presidente de la República, y nosotros le hemos dicho al presidente, usted quiere terminar toda esa especulación sobre si usted tiene o no tiene intención reeleccionista, coja a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que han hablado de reelección y destitúyalo a todos y mándelo para su casa. Y ahí se acabó. Así nadie va a equivocarse con usted. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo. Entonces podrá salir como salió Ambiorix Díaz Estrella, tío del jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, y decir que Hipólito va a ser el candidato cuando en el PRD se produzca una situación de tranque entre tantos candidatos que hay, porque hay como 12 con cargos y 2 que no tienen cargos, ¿verdad? Dice, se repostularía si se produce caos en el PRD, dice Ambiorix Díaz Estrella. Entonces, ¿qué resulta? Que es donde hay 12 aspirantes, varios secretarios de Estado, también está la vicepresidenta, y 2 que no están, o por lo menos 3. De uno de ellos vamos a hablar hoy, que es del senador por el distrito, el licenciado José Antonio Nájera, que aspira a la reelección como senador, pero tiene la mira puesta en lo otro también. Entonces nosotros habíamos prometido a ustedes que le íbamos a traer un papelito del cual él probablemente ya no se acuerda, pero nosotros que somos un poquito apegados a los papeles, lo teníamos guardado y ahí lo localizamos y se lo trajimos hoy. Pues hay muchos otros que están dentro, hay como 12, y fuera hay 3. Atuay de Camps, Emanuel Equea y José Antonio Nájera. Entonces, claro que va a haber un caos en el PRD. Porque además el presidente los ha puesto en posiciones a donde puedan hacer proselitismo interno, colocando no a los PRDistas, sino a sus PRDistas. Cada uno coloca a sus PRDistas. Eso atiza una lucha de tendencia que en el tiempo que yo la conocí en el PRD era de 3 tendencias y ahora va a haber 12 tendencias. Bueno. Eso no es un caos. Tantas tendencias como precandidatos allá. Y ponga que se produzcan algunas fusiones. Sí, y indudablemente quedamos en se van a 6. producir. En 6 tendencias no se arma un caos. Entonces, parece que por ahí es que viene la cosa, ¿no? La opción salvadora. Bien. Eso no va a conducir a nada bueno, presidente. Y como amigo suyo, les recomiendo que se ponga a distancia de ese asuntito de la reelección, destituyendo a todo funcionario del Poder Ejecutivo que hable de reelección o que haya hablado de reelección. Salga de eso y entonces usted se va a colocar fuera de sospecha, que es indispensable, no solamente para la tranquilidad de los dominicanos, sino también para un ingrediente que ahora se da en llamar la gobernabilidad. Anuncia que dejará en sus cargos a intendentes y gobernadores de los 5 municipios que conforman la nueva provincia de Santo Domingo. Bueno, eso es un anuncio del presidente Mejía. Yo quiero pensar que ahí hubo un poco también de error periodístico, porque no se puede hablar de los 5 municipios que conforman la nueva provincia de Santo Domingo. De la nueva provincia solamente hay 4 municipios. Lo que hay son 5 pedazos de la ciudad capital. Uno que se llama distrito y 4 pedazos que son municipios de la nueva provincia. Pero la afirmación del presidente, que ya designó unos gobernadores por cada una de esas jurisdicciones, porque originalmente lo que venían eran provincias, varias, no una. Eso fue una modalidad final, pero estaban nombrados esos gobernadores, que se averigüe si están o no están cobrando, para que después mañana no sea la de crujirle dientes,
cuando se comiencen a investigar designaciones que son en el aire, porque el presidente de la República no puede designar gobernador de nada a que no sea una provincia. ¿Va a poner un gobernador en un municipio? Alguna excepción, arquitecto, y perdóneme que le haga la observación. Hubo alguien que designó un gobernador en un aeropuerto. Eso fue Joaquín Balaguer. Bueno. Y esa fue una medida atinada. No, indudablemente que yo no, eso no fue lo que quise significar. Y estaba basada en la ley. Un desorden en todos los aspectos. Y estaba basada en la ley. En lo absoluto. Quiero decir con esto, señalarle que los disparates están en todos los ámbitos del ejercicio del poder. Sí. Pero recuerden que el presidente Mejía dijo que quería imitar al doctor Balaguer. Eso no tranquiliza a nadie, presidente. Absolutamente. Eso no tranquiliza a nadie. El doctor Balaguer se pasó 22 años saltándose la Constitución de la República. Pero se suponía que eso estaba ya superado. Porque el problema es que no existe un órgano que esté calificado para frenar al Poder Ejecutivo. El Congreso no lo es. En primer lugar, por corrompido. Porque todos esos congresistas van y se entienden con el Poder Ejecutivo a base de que le den papeleta. Y ahora le están permitiendo otra vía que se llaman las ONGs, con las cuales ellos se pueden reelegir diciendo que están trabajando para su comunidad, mientras hacen proselitismo político y reparten papeletas con cargo al bolsillo del contribuyente. Un vehículo ¿verdad? Legitimizado de proselitismo con el dinero del contribuyente. Y de la reelección. Y de la reelección. De los congresistas en sus respectivas comunidades. Entonces son una especie de Papá Noel o de Padre Villini, porque están regalando dinero a todos chimoches del bolsillo de nosotros, los contribuyentes. Qué gracia, ¿eh? Pero el que se lo ha autorizado ha sido el presidente, porque recuerden que lo primero que hizo el presidente Hipólito Mejía fue que le cortó los recursos a esas ONG y hubo un pataleo descomunal en el Congreso Nacional con el asunto de las ONG. ¿Ustedes no recuerdan las ONGs y el lío de si calificaban las ONGs o no? Estaban registradas si o no, de las 4.500 que había. De acuerdo con la ley, que total no hay ley de ONGs, lo que hay es la ley que antes fue orden ejecutiva del gobierno militar norteamericano número 520, que se asimiló al ordenamiento jurídico de la nación como ley después del retiro de las tropas de ocupación. Pero eso nació como una orden ejecutiva del gobernador militar número 520, para amparar que las entidades sin fines de lucro, que no tienen nada que ver con organizaciones no gubernamentales, que es un invento de nuevo cuño que se ha aplicado aquí en la República Dominicana y que vino canalizado a través de la Pontificia Universidad Madre y Maestra y los fondos del AIDE. Y entonces proliferaron una cantidad de ONG, buena parte de ellas en manos de ex izquierdistas, que venían entonces a disfrutar el pastel por el lado de las ONGs y de los fondos generosos que le estaban dando para que cumplieran el papel de suplantar la verdadera expresión de la voluntad de los dominicanos. Pero entonces se metieron de que bajo la ley 520 y total, eso no es el ámbito de la ley 520. Pero cuando el presidente hizo así y le pegó cortapisa, tuvo que ceder y entonces se sentaron a negociar y el presidente echó para atrás la medida positiva que iba a tomar de cortarle los fondos a esa gente, las ONG de los congresistas. Y esas son las cosas que no dejan tranquilo a la gente, presidente. PRD parece haber perdido el control de sus congresistas. El bloque de senadores del PLD considera Hipólito da luz verde para obviar la constituyente, entre otras cosas. Sí, yo agregué entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el bloque del PLD, que desde luego habla como PLD, y como PLD quiere decir que está hablando como adversarios y enemigos del gobierno, que debería ser un partido amigo por lo bien que le ha tratado el presidente a sus dirigentes, ¿verdad? Dice aquí, oye lo que dice el bloque del PLD.
que al plantear que los senadores tienen derecho a rectificar las propuestas de reforma a la Constitución, el presidente Hipólito Mejía dio luz verde para obviar la constituyente, establecer la reelección presidencial e incluso prolongar el mandato de los legisladores y ediles. Es decir, que uno tiene que preguntarse realmente, ¿y para qué hubo, después que se hizo el trabajo aquel de la comisión y se mandó al Ejecutivo y se repartió y se devolvió otra vez para la comisión de que para concertar y volvió otra vez para el Ejecutivo, entonces se firmó y ahora resulta que no vale de nada la firma? Entonces, ¿para qué se hizo toda esa perdedera de tiempo? Si en definitiva ahora el presidente dice lo que es verdad, legal y constitucionalmente, los congresistas tienen la última palabra, pero se supone que ellos están atados por los compromisos de sus partidos. Entonces no hay compromiso con los partidos. ¿Y qué es lo que hay entonces? ¿Qué es lo que hay? Bueno, una bandada de personas agrupadas en un local determinado que hacen a voluntad lo que ellos creen mejor para sus intereses. ¿Qué le parece esa definición? Pero la pregunta es ¿cuáles son los intereses? Eso no lo sabe nadie, de ellos personalmente. Pero el PLD está diciendo algo de lo que pueden ser esos intereses. Sí, eso es muy cierto. Y entre otras cosas, los senadores dicen que de constituyente nada, porque ellos no se van a desprender así lo dice, de la capacidad de hacer de la Constitución lo que les da la gana, para caer en lo que dice este trabajo. Que la propia Constitución le da a ellos. Van a hacer lo propio, o intentan hacerlo, porque ahí es que se va a armar otra reforma a la medida de caudillo continuista y de congresista continuista. Eso es lo que ellos quieren hacer. Pero que cojan, ¿cómo es que dicen? Un tigre y agáchate, ¿no? Sí. Cuando tú tiras pajón y de allá para acá viene un tablazo. Entonces el pitcher se tiene que agachar, porque la línea se le puede llevar la cabeza. Sí, como dice el próximo titular, que dice, senadores insisten en rechazar la constituyente. Ellos no quieren que la constituyente sea el vehículo de revisión de la Carta Constitutiva. Ahora déjeme decirle alguna cosita al presidente de la República. El presidente de la República insistió con su paquetazo económico en modificar el régimen arancelario. Nosotros le advertimos que no lo hicieron. Y consideramos que la modificación arancelaria es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice el artículo 3 de la Constitución de la República que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia, el país, oigan bien, el país se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas. Es decir, vamos a proteger lo nuestro. Eso es lo que está diciendo ahí la Constitución de la República. Esa es la línea constitucional de materia económica que le da a todos los gobiernos la Constitución vigente de la República Dominicana. Entonces usted no puede desproteger, hacer exactamente lo contrario, ¿verdad? Que dice que propenda a la defensa cuando usted propende a la indefensión de sus productos básicos y materia prima y consecuencialmente de las empresas nacionales que producen esos productos y que usan esas materias primas. Todo para armonizar con un esquema internacional que ha venido elaborándose para imponerlo a los diferentes países. No, y que ha venido elaborándose para fastidiar a las naciones. Bueno, quiero aprovechar para darle las gracias al amigo Rafael Foresta por el envío que me hizo por email de un trabajo muy interesante con unas declaraciones del Premio Nobel de Economía de este año, el señor Stiglitz, que lo voy a comentar más adelante. Pero quería sencillamente decir lo siguiente. Con relación a ese asunto de la apertura de los mercados, la Unión Nacionalista, cuando se fue elegido el presidente Hipólito Mejía, le escribió un memorándum, fecha mayo 22. Y ahí se le vació las observaciones que se le habían hecho en la conversación que sostuvimos en mi casa la víspera
de las elecciones, es decir, el 15 de mayo, con el pleno del directorio de Unión Nacionalista. Y agregándole algunas consideraciones adicionales. Entonces yo quería leerle algunas cosas, porque se tocó el tema ese de la apertura, a la cual se va a referir también la intervención del señor Stiglitz, que no solamente es ahora el Premio Nobel de Economía, siendo norteamericano, sino que Stiglitz fue asesor, fue jefe del cuerpo de asesores del presidente económicos del presidente Clinton en su primera gestión. Luego fue vicepresidente del Banco Mundial y jefe de economista del Banco Mundial. De esa misma entidad que ahora el presidente Wolfenson se destapa con un discurso que es el secreto mejor guardado del Internet. Un discurso donde casi coinciden algunos términos y apreciaciones con lo que hizo Osama Bin Laden, cuando dijo que la pobreza es la que está reclamando la injusticia que se aposenta en el manejo que ha hecho de materia mundial la economía, con sede en los Estados Unidos de América. Entonces, ese discurso que lo pronuncia Wolfenson en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa no aparece ni en los documentos de la Sociedad Interamericana de Prensa, ni en los documentos del Banco Mundial, ni en ninguna parte. Yo lo he buscado por todas partes, lo han enterrado, ¿verdad? Pero como una agencia alemana sacó la información y el periódico hoy tuvo la primicia y sacó esos desgloses de los cuales hemos dado comunicación a ustedes, por eso sabemos nosotros lo que se dijo ahí. Pero miren lo que nosotros le decíamos al presidente Mejía. Un gobierno que se inicia es igual que un viajero. Precisa saber o decidir a dónde quiere ir y luego decidir cómo llegar a su destino. Por ello, dejando atrás la retórica propia de un proceso electoral, debe identificar en forma muy precisa sus objetivos en el tiempo para establecer a través de 4 ejercicios presupuestales con cuáles recursos cuenta para alcanzarlos y cuáles son los obstáculos a vencer. ¿Usted sabe por qué es pertinente recordarle esto al presidente? Porque parece como que el gobierno no sabe ni lo que tiene que buscar, ni por qué tiene que buscarlo. Está buscando los recursos antes de saber qué va a hacer con ellos. ¿En qué lo va a emplear? Entonces, eso es una cosa realmente que está haciendo crisis y que todo el mundo lo está viendo. Es preciso ponderar, decíamos, que el enunciado de prioridad al gasto social, educación, salud, vivienda, seguridad social, de indudable y justificada necesidad, que es lo que está en el programa de gobierno del PRD, no puede soslayar la realidad de que la economía determina la magnitud de la carga social de un gobierno y la condición de vida de un pueblo. Es una relación de causa a efecto. La economía es la causa y la carga social su efecto. En la medida en que las políticas económicas incrementan la marginación económica y el desempleo, y con él la miseria, no generando o eliminando empleos, mayor es la carga social de un gobierno. Este es el caso de una macroeconomía próspera, como la que muestra este gobierno. Estábamos hablando del gobierno de Leonel Fernández. Sobre todo si es centrífuga. Centrífuga quiere decir que huye del centro. El centro somos nosotros y la riqueza que se crea en este país huye de este país. Le hemos llamado economía de expoliación, de explotación, de exacción. Eso es lo que nosotros tenemos. Por efecto de la excesiva dependencia en la inversión extranjera, mientras el pueblo padece y apenas sobrevive. Para mejor ilustración, he acuñado la siguiente fórmula, y he hecho una fórmula, un semejo de fórmula matemática. Crecimiento de la riqueza menos redistribución igual explotación igual pobreza. Por eso estamos pobres. Una economía que genera riqueza para pocos y marginación, desempleo y pobreza para muchos es una economía de expoliación. Por el contrario, un país que se trace la meta de alcanzar el pleno empleo o acercarse a él tendrá un gobierno con menor carga social presupuestaria y menores problemas sociales, porque la gente vivirá mejor participando equitativamente en la economía en función de su capacidad y su esfuerzo,
que sobreviviendo al amparo de la protección del Estado. Y además habría que agregar que eso es dándole espacio a su dignidad, porque no es lo mismo que una persona viva como resultado de su esfuerzo que esté viviendo porque está siendo subvencionado por el Estado. Es de tomar en cuenta la experiencia de Estados Unidos, ya que de los 5.7 trillones de dólares que constituyen la impagable deuda actual de su gobierno, el más endeudado del mundo, a pesar de que tiene 2 años sin déficit, cuando escribimos este memorándum, la mayor parte la ha causado la legislación de seguro de desempleo, cubriendo las pérdidas de empleo a consecuencia de las cotidianas fusiones y quiebras de empresas, encubiertas con la creación masiva de subempleos de servicios de escaso salario que dan paso al pluriempleo. La propaganda neoliberal pretende chantajear ideológicamente a los gobiernos latinoamericanos, excluyéndoles de la economía y su planificación, restringiéndoles exclusivamente al ámbito social para dejar aquella libre arbitrio de las leyes del mercado, cuando en realidad quedan bajo el dominio de los grandes capitales transnacionales que sí planifican todo. El caso de los Estados Unidos es el de una economía no planificada por el Estado, pero sí por las entidades y centros académicos financiados por el sector privado, es decir, la plutocracia, el gobierno del dinero, que de paso planifican también el rol del tercer mundo en la economía mundial y la clase de gestión de gobierno que ellos desean en nuestros países, lo cual queda encomendado a los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etc. Y seguíamos haciendo una serie de consideraciones al presidente electo. Pero con relación al arancel, le decíamos lo siguiente. Comprendiendo que el compromiso del presidente electo está junto al aparato productivo nacional, fundamentalmente aquel llamado a llevar a cabo la autosuficiencia alimentaria para ganarle la guerra al hambre, no entendemos que se plantee reducir todo el arancel de importación a un 20%, tanto para los insumos del aparato productivo nacional como para los productos terminados. Ello conllevará indefectiblemente a la quiebra de la empresa productiva nacional. En cambio, el arancel de los insumos de esta puede reducirse a cero y no violaríamos ningún acuerdo, ya que en muchos casos sus productos tienen que competir con productos subsidiados que sí violan los acuerdos de la OMC, como lo hace también el sistema de cuotas vigente en los Estados Unidos, que se aplica a todos los productos de exportación provenientes del país. Por ello es absurdo que los Estados Unidos, que protege su mercado con el sistema de cuotas y por tanto puede bajar su arancel sin desproteger su mercado, nos exija que nosotros, que no tenemos sistema de cuotas y protegemos nuestro mercado con el arancel, lo bajemos indiscriminadamente y que lo aceptemos. Si se quiere llenar las formas con los compromisos pactados en la OMC, lo que podemos ofrecer es bajar el promedio del arancel, el promedio, a 20%, manteniendo alto el de los productos terminados y bajos o a cero el de las importaciones de los insumos para nuestras empresas productivas. Además, podemos legislar bajo el principio antidumping para penalizar a los productos subsidiados o que provienen de mercados protegidos por el sistema de cuotas o cualquier otro recurso no arancelario. Eso le decíamos nosotros al presidente con relación a esa reforma arancelaria que fue una violación a la Constitución de la República. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volver. Bien, nosotros tenemos ahora que dar un boletín de nuestra cuestión de petróleo y combustibles. Muy interesante eso. Nosotros sacamos de Petroleum World, del internet, que se edita en Venezuela. Esta página, observen aquí la información que nos trae. La cesta de crudos de la OPEC está para el 2 de noviembre a 18.25. Míralo ahí. Pero observen esta. La cesta de crudo de Venezuela está en 16.45. Casi $2 menos. Y aquí está
Está el promedio de la OPEP durante el año 2001, 24,16, el promedio. El promedio del año 2000 fue de 27,55. Y aquí están los promedios de Venezuela durante el año 2001, ha sido 21,28 y el del año 2000 fue de 26,28, $5 de diferencia. El West Texas Intermediate, que es el marcador de Estados Unidos, está en 21,64. Fíjense la diferencia. Fíjense la diferencia entre este precio y el precio de la cesta venezolana. Hay $5 de diferencia. Entonces, por eso, todo lo que se está haciendo aquí en materia de combustibles, y nosotros le vamos a insistir al secretario de Industria y Comercio en este respecto, tiene que acomodarse a lo que es esa realidad, que nosotros no traemos petróleo ni del Medio Oriente, ni compramos el West Texas Intermediate, nosotros le compramos a México y a Venezuela. Y ahora tenemos la información de que empresarios exigen baja del precio de energía. Bueno, pero es lógico. ¿Por qué? Porque ahí hay una página entera que salió en el periódico sobre qué fue lo que se hizo con la negociación, la famosa negociación en España, en Madrid y en Estados Unidos, cuando viajó César Sánchez y viajó el señor Ovalle, que el informe que el presidente le ordenó darle a la nación todavía no se ha dado. Ahí lo que hay es un reportaje muy completo que lo vamos a recortar, siempre con la reserva de que lo que sale por boca o día de un periodista puede que tenga voluntariamente alguna distorsión, pero es mejor algo que nada. Por lo pronto, los precios del fin de semana, la gasolina premium subió 12 centavos el galón, pero la regular bajó 5 centavos y el gasoil regular bajó 30 centavos. Tampoco entendemos que un producto sube y otro baje, pero gasolina premium es una gasolina de lujo. Ahora bien, volviendo a lo que nosotros llamamos el necesario cambio del modelo económico. Rafael Flores leyó con mucho detalle lo que fue el trabajo que trajo Surcom sobre las expresiones o opiniones del señor Stiglitz. Pero yo quería abundar sobre cómo es que se desorienta el país. A mí me resultó chocante ver en la prensa este reportaje. Yo no tengo el gusto de conocer personalmente a este señor, pero lo conozco a través de la prensa y sus muy frecuentes apariciones en la televisión. Este señor llegó ayer aquí a este país, pero se ha ganado que le digan de político trunco a economista refulgente. Él preside una entidad que se llama Senantillas, pero aquí descubrimos por dónde que le entra el agua al coco. Resulta ser que Senantillas está propiciado por la madre y maestra. Dice aquí, rostro visible del Centro de Investigación Económico de las Antillas, asumió la responsabilidad de dirigir el organismo auspiciado por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en 1999, en momentos en que se desempeñaba como consultor internacional de la USAID, o sea que él trabajaba para la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Y entonces de ahí pasa a crear, junto con el patrocinio de la Universidad Madre y Maestra, una entidad que se llama Senantillas, que vive dando opiniones sobre la economía dominicana. Y sale todos los periodos el despliegue de la opinión que Senantillas tiene sobre esto y sobre lo otro. Y uno dice, ¿y de dónde salió Senantillas? ¿De dónde salió este muchacho joven? Ahora ustedes quieren saber de dónde él sale. Este señor era PLDista. Pero primero estuvo, parece que en la iglesia, estudiando para sacerdote. Y pasó entonces por la Madre y Maestra, donde se hizo como profesional, bajo el patrocinio del padre alemán. Y los otros sacerdotes economistas que están ahí, que eran todos neoliberales, hasta que el Santo Padre les dio un frenazo. Un chuchazo. Cuando el Santo Padre dijo que el modelo neoliberal era
el capitalismo salvaje, entonces todo el mundo se puso en reversa y comenzó a caminar hacia atrás y a decir que donde yo dije el hielo, ¿no? Eso pasó con el padre Alemán, que además formó a Andy Dawager y a una generación de economistas de los que anda aquí en este momento devolviéndose también, porque ya el modelo de la economía neoliberal la está rechazando hasta el señor James Wolfenson, el presidente del Banco Mundial, y el premio Nobel de la economía Joseph Stiglitz. Entonces ya no tiene gracia estar montado intelectualmente en ese modelo. Pero nosotros estamos desde el año 90 diciendo que eso era un engaño de las naciones poderosas e industrializadas para sorprendernos a nosotros y para oprimirnos económicamente, ¿verdad? Pero nadie nos hacía caso. No, nosotros estábamos voceando en el medio del desierto como Moisés en aquellos 40 años que lo mandó Jehová a peregrinar solo por... Ahora me llamó la atención que este muchacho que ha dado ese recorrido, ahí lo ponen como un activista PLDista, y entonces eso marca como una coincidencia, porque en Finjus hay otro PLDista. Exactamente, ¿verdad? A eso iba y Finjus es una entidad que está muy influida, lógicamente, por la Madre Maestra, porque recibe fondos de la Madre Maestra, y ahí está un cuadro dirigente del PLD. Exactamente. Con el cual yo choqué el día que me tuve que ir de la reunión. El doctor, ¿cómo se llama? Domínguez Brito, el que fue fiscal. Fue fiscal del distrito. Bueno, pero la tarea de desorientar al país no solamente la tienen esos economistas Cuadros. con esas ONG, la tienen algunos políticos. Yo le quiero hablar del señor José Antonio Naje, ¿verdad? Senador por el distrito, presidente del comité del distrito por el PRD, o del comité del distrito nacional del PRD, que ahora yo no sé cómo se va a organizar porque la capital es un pedacito. Bueno, o sea, ahora el distrito es un pedacito de la capital. Pero miren lo que yo decía que a él se le ha olvidado. Este documento, 10 reglas para arruinar a un país. Eso fue sacado de una revista. Dice aquí, Negobancos, ¿no? De 1975. Y aquí atrás, miren los dos, fíjense que tiene 3 agujeros porque yo lo tenía guardado en una carpeta. Miren la nota que yo puse. Obtenida de José Antonio Naje en el despacho de Ramón Alburquerque, agosto 8 de 1983. Yo era presidente de la refinería, me había confirmado Salvador José Blanco, pero este gobierno se acababa de instalar. Y teníamos una reunión en el despacho, tenía un año, perdón, en el despacho de Ramón Alburquerque, que era el secretario técnico de la presidencia. Y Naje, que era el secretario de Industria, estaba repartiendo este documento. Cuando yo llegué, yo le dije, dame uno, ¿verdad? Entonces, oigan lo que dice. O sea, es su plataforma. 10 reglas para arruinar a un país. 1. Fomentar la diferencia de clase. Enseñar que aquellos que tienen un alto nivel de vida lo han logrado gracias a la explotación que han hecho de los que viven con escasos recursos. Es necesario prescindir de la idea de que los países progresan con trabajo y esfuerzo y de que la riqueza es algo que se cree. Hay que centrar la atención de estudiantes y trabajadores en los problemas de la distribución de la riqueza y formar conciencia de clase. El actual presidente del distrito está diciendo que todo eso, esos eslogans o todos esos enfoques, son las formas de arruinar un país. 2. Crítica de lo establecido. O sea, no se puede criticar lo establecido, lo que otros llaman el status quo. Sí. Todo sistema tiene fallas y bajo él se cometen injusticias. Hay que buscar dónde están y hacer banderas con ellas. Lo importante no es plantear una posible revisión de esas fallas para que sean corregidas, sino convencer a la gente de que vive en un sistema injusto que hay que aniquilar. ¿Hay que engañarlo? Sí, difusión. Se pueden usar términos como cambio de estructura, injusticia social, mala distribución de las riquezas, procesos revolucionarios, etcétera, que suenan bien, son de actualidad y cada quien les puede dar el significado que quiera. Ese es un manual muy bueno. ¿Verdad? 3. Comprar empresas quebradas y otorgar subsidios. Al convencer a un gobierno de que debe comprar empresas quebradas para evitar el desempleo y la baja de producción, se va a lograr que gran parte de los recursos públicos no se apliquen a obras de infraestructura o proyectos que ayuden al progreso del país. El gobierno irá creando un sector que será un lastre y que impedirá el progreso.
Es fácil encontrar una excusa para subsidiar empresas, organismos descentralizados y sectores enteros de la producción. Se puede argumentar con bastante éxito que por medio de los subsidios se está redistribuyendo la riqueza, manteniendo un nivel de producción o impulsando industrias nuevas y necesarias, queriendo decir que eso no es verdad. Ahora yo le pregunto, señor Narri, pero ¿y los Estados Unidos no están dando subsidios? Adiós, para la sobrevivencia, para que sobreviva su industria aeronáutica y todo. Entre lo que acaba de decir Stiglitz, es que Estados Unidos, con mucha razón, está negado a quitarle los subsidios a los sectores que considera esenciales a su economía. Ajá. Entonces, lo que está mal es que nosotros tengamos subsidios para los nuestros, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es bajarnos los pantalones, ¿verdad? Esa es la cosa, ¿no? Quinto, endeudar al país. Todos los países que ahora son potencia han necesitado ayuda de otros, pero han usado los préstamos en empresas productivas. Para que la labor de demolición de una economía sea efectiva, es necesario que los préstamos se usen para subsidios y para mantener en operación empresas quebradas u obras improductivas, lo que asegurará un mayor endeudamiento posterior, ya que las inversiones hechas con los préstamos no producirán ni para cubrir los intereses. Ahora yo quisiera preguntar, sin querer refutar lo que dice ahí, y lo que se está haciendo ahora, cuando el país se endeuda y está entregando su patrimonio a una partida de gente, o sea, a cambio de nada, porque ahí está el testimonio dado por el Banco Central. Unión Fenosa solamente ingresó el 33% del monto total que estaba supuesto ingresar a la República Dominicana, el resto se le permitió registrarlo como inversiones en cartera del exterior. Y que me desmientan el boletín del Banco Central para la balanza de pago del 1995 al 2000, a ver si no está ahí. Entonces, ¿cómo se llama eso, señor Narri? Y el uso de todos esos recursos que se están buscando para comprometer más la economía de esta nación e incluso propiciarle negocios generosísimos a la gente que viene de fuera a quedarse con un pedazo del pastel dominicano. Eso se llama agotar la capacidad de endeudamiento del país en ello, que no está agotada, que hay que seguir hasta que se agote. Y así sigue, ¿no? Entre otros, dice, desalentar a los productores, producir la inflación, control de precios. Sí, dice que la política del control de precios de artículos necesarios es popular entre la gente que ignora sus resultados. Se debe dar la apariencia de defensa de las clases débiles. Lo que se va a lograr en realidad es que el artículo con precio controlado empiece a escasear. Eso es grave, la apariencia. ¿Verdad? Se debe dar la apariencia. Entonces, por último, termina 10, dice, los imperialismos culpables. Hay que convencer a la gente de que todo nuestro atraso se debe a los imperialismos. Que ellos se han hecho poderosos gracias a nuestro trabajo y que somos explotados por las grandes potencias. Entonces, no es verdad, señor Narri, que nos están explotando. Esas ideas serán secundadas por muchos empresarios y funcionarios públicos, pues justifican los fracasos debidos en gran parte a la ineptitud de los dirigentes. Se debe acusar a los imperialismos de los efectos desastrosos que vayan apareciendo en la economía del país como consecuencia de la aplicación de las medidas citadas en estas elecciones. ¿Y qué va a decirme ahora el señor Narri respecto de lo que dice el señor Stiglitz? Porque lo que leyó Rafael Flores, que yo no he querido repetir aquí, es que todos los números que nos están diciendo, hasta las estadísticas que se nos hacen, son inventadas, dice el señor Stiglitz. Ya yo les he explicado a ustedes cómo se utiliza una estadística que se llama la población económicamente activa, que quiere decir población que está activa económicamente, dice el castellano, ¿verdad? Y el entendimiento lógico de las cosas. Pues no. En esa estadística de la población económicamente activa están los inactivos, es decir, los desempleados. Ahora están usando otro término. Otro sofisma. No, ya ahora para poner claro las cosas, veo una estadística hace un par de días que decía población ocupada. Ocupada. ¿Verdad? Ojalá que eso no signifique ahora otra cosa también. Bueno, pues así es que estamos viviendo, Roger. Yo la verdad es que tenía que hacer esta ponderación de estas cosas porque la verdad es que es una acumulación. Esto no es de un día para otro. Esto no lo han venido haciendo por décadas. Durante mucho tiempo. Fíjense la fecha de este documentito. 1983. Esa notita, amplíemela bien.
esa nota que está ahí abajo. Obtenida de José Antonio Nagy en el despacho de Ramón Albuquerque, agosto 8 de 1983. Y ahora él es el presidente del distrito del PRD. Ese es el pensamiento. Y aspirante a seguir, a continuar. Y aspirante a presidente de la República. Presidencia de la República. Entonces, con esas ideas. Por eso es que hemos dicho que los partidos políticos se han convertido en cascarones vacíos desde el punto de vista ideológico, a donde solamente se va a buscar lo mío. Yo creo que hoy escuché a Tomás Castro, que decía, él ponía una sigla, DML, déjame lo mío, DLM o algo así. Algo así. Sí. Ese es un movimiento. Era un grupo político. Un grupo político. Déjame lo mío. Hay mucho de verdad en eso, Tomás. Es verdad. Uno se tiene que reír. Claro. Si no, uno va a parar. Oigan esto. Corre peligro de desaparecer empresa Enron, matriz de Smith Enron en el Puerto Plata. Ahora resulta, búscate ahí el hoy de ayer domingo. El hoy de ayer domingo. Que la empresa Enron está bajo investigación en los Estados Unidos por una maromita que hizo. Ajá. Sí, parecida a la maromita que hizo la golfa aquella vez. Que hizo Bluehorn. No está aquí el del domingo. No está ahí. Tiene que estar. Míralo ahí, míralo ahí. El hoy del domingo. Búscalo aquí abajo. Míralo ahí. Corre peligro de desaparecer la matriz de Enron en Puerto Plata. ¿Puede sobrevivir la Enron, que es parte de la asociación con la Smith? La compañía... No, quiero decirte que la compañía Smith no existe. Lo que hay es un señor Smith. Que se asoció. Que agarró el nombre de Enron, que era una empresa establecida y reconocida. Consiguió para venir aquí con el nombre de Enron y meterle a la República Dominicana ese clavo. Y vino auspiciado por Kissinger, amigo de ese señor Smith. Para que después el gobierno dominicano se hubiera compulsado a temperar a los disparates que el cardenal llamó imbecilidad, ¿verdad? El que firmó eso es un imbécil. Y yo siempre le digo, se quedó corto el cardenal. Usted es muy generoso. Muy generoso, sí, porque usted está asumiendo buena fe. Sí. El que firmó eso es un corrupto, no es ningún imbécil. Está disfrutando de su cuarto ahí. Sí, dice aquí que la compañía, el agente de energía más grande de los Estados Unidos e importante simpatizante del presidente George W. Bush, ha sido golpeado por una investigación de la Comisión de Valores y Cambios. Esa es la SEC, la de la bolsa, pero que ahí ellos no le tiembla el pulso porque engañar a sus inversionistas que invierten tantos miles y miles de millones en esos numeritos falseados que parece que han presentado esta compañía a la SEC. Eso ellos no lo toleran. No lo sacan amarrado como un andullo. Como un andullo. Y una inusual reducción de $1.200 millones en capital de sus acciones por convenios con asociaciones que involucran a su ex director financiero. Con sede en Houston, es socia, es de allá de Texas, de mis amigos, están mis amigos, donde le dieron el tiro a Kennedy. Enron era considerado todopoderoso en las operaciones con gas natural y electricidad, pero ahora los inversionistas están esperando para ver si se puede conservar su calificación de crédito de grado de inversión. Ese es el índice que habla siempre muchacho. Págate ahí. Sí. Es decir, nosotros aquí, y eso fue en el gobierno de Balaguer, le dimos paso, es una IPP. Sí, es una de las. Esa es aquella que dijo que tenía 173 megavatios instalados y nunca ha pasado de 65. Y le pagan los 173. Y ahí, él pretende que le paguen por 173, que no se sabe dónde están. El contrato fue así que se firmó. No, y hay gente cobrando eso. Cobrando esos 173. Pero fíjense bien cómo nosotros, porque ese proyecto o esa instalación se financió con fondos del Banco Mundial y se violaron las normas del Banco Mundial. Y se violó la Constitución de la República porque ese contrato no fue al Congreso Nacional.
Ah, pero estaba auspiciado por Kissinger. Como hay contratos aquí que están auspiciados por Felipe González, o por el rey de España, o por el esposo de la Thatcher, y una serie de figuras de la política internacional. Y entonces aquí los dominicanos aguantando Hildy. Traficantes de influencia son esos. Ah, porque no, eso no se puede, ese es fulano de tal. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que quieren? Que este país se hunda. Decía Duarte que no. Ahora, yo voy a extrapolar esta situación a la del aeropuerto. Se le dio ese contrato de los aeropuertos de manera inconstitucional e ilegal a ese consorcio, porque ahí había una empresa norteamericana que se llamaba la Ogden Corporation. ¿Qué pasó con la Ogden Corporation? La Ogden Corporation se fue, vendió, se fue. Y todavía ese contrato está ahí. Y este Congreso no ha buscado qué ha pasado ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir sobre el tema, pero ya nos dijeron que se nos acabó el tiempo. Mañana es el Día de la Constitución. Respetemos la Constitución. Gracias por la atención. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.